Muchas gracias, Teresa, por venir, ¿eh? Un gusto, Felipe. Hablemos un poco me gustaba de... porque lo veía por televisión. ¿Te Me gusta? encantaba tu programa, esta charla extendida y profunda que tenés con tus invitados. Bueno, vamos a hacer eso, justamente. Hablemos un poco de tu infancia en Corrientes, ¿cómo fue? Mi infancia fue muy hermosa con mis hermanas, mis primos. Íbamos de casa en casa, de patio en patio, en la vereda, se podía estar en la vereda, no sé qué decirte. Fue casi mágica, y eso también yo me doy cuenta después, ahora, a los 64 años, que esa infancia así, con tanto amparo, me hizo parar de un modo como con otra convicción en la vida, ¿no? Como muy arropada, ¿no? Claro. Entonces, de golpe yo quería hacer una cosa, y aunque de golpe ya no los tengo a todos ellos para decirme, empujarme a hacerlo, si es tu decisión o es tu sentimiento más profundo, hacelo, porque si es sincero te va a salir bien y qué sé yo, a pesar de que no están de algún modo, porque me formaron de esa manera, ¿no? Y una mucha casa libertad, pero... con música, ¿no? También, ¿no? Una casa Y música. mucha música. Mucha música. Mi padre era un amante de la música, pero muy famoso por ese hobby, digamos. Tenía una discoteca muy importante, y él le gustaba hacernos escuchar. Y como no había televisión en esos años, era como una rutina de nuestra casa, que en algunos días escuchábamos música con nuestro papá, y él nos explicaba, nos hablaba de los grandes compositores, y de los grandes intérpretes. Le gustaba mucho Pablo Casals, y me acuerdo que llegué a mí, pero muy niña, a sentarme a escuchar mucho tiempo Pablo Casals, y yo, por ejemplo, emocionarme con esa música, sin comprender mucho, pero sentir una belleza, como una... Y aparte con un instrumento complejo, ¿no? Como... Sí, bueno, yo casi estudié el cello, Claro. porque me deslumbraba ese hombre. Aunque nos corran a palos, qué hermoso cantan los viejos, la dignidad los levanta sobre el dolor insurrecto. No nos quedemos callados, que no nos toquen los viejos, en esos ojos cansados hay que encender brillo nuevo. ¿Y cómo surge la vocación docente? ¿De dónde naciste? Y porque mi casa también era una escuela, de algún modo. Mi mamá, que era maestra y directora de escuela, desde que yo era niña, recuerdo que ella, a los alumnos de ella que no por ahí tenían algunas dificultades en el aprendizaje, o simplemente porque eran más vagos o lo que sea, ella los traía a nuestra casa y les daba lecciones, sin cobrar ni nada. Sí. Y después, ya cuando se empezó decidió jubilarse y demás, decidió dar clases en nuestra casa. Entonces recibía alumnos de todas las edades, hasta universitarios, porque era una mujer amaba mucho la docencia, y muy culta, con mucha preparación. Y bueno, y enseñaba todo el tiempo en nuestra casa. Llegó a tener 60, 65 alumnos, una cosa terrible. Y como tenía un escritorio que daba a la calle, siempre la casa de mi mamá estaba llena de jóvenes que se ponían de novios ahí, o no sé, ¿viste? Claro. Y mamá después asistía a todos los acontecimientos de esa pareja que se armó, de lo que sea. Claro. Me acuerdo, por ejemplo, que los alumnos más grandes, que por ahí ya estaban en la secundaria, se solían hacer lo que se decía entonces la rata. Claro. Pero se hacían la rata en la casa de mi mamá. Entonces mi mamá, que tenía como una complicidad con las madres, entraba y las llamaba y le decía, mira, no fue a la escuela, pero está acá. Acá, claro. Quédate tranquila, no le digas nada. Claro. Y pero esto hizo como una complicidad, fantástico, una cosa. Claro. Bueno, así que entonces la docencia ya estaba en mi vida, y yo jugaba de niña a ser maestra. Creo que antes se jugaba mucho a eso. Creo que tenía también mucho que ver con que, viste, como el rol de la mujer, ¿no? Que era que vos podías, hasta ser maestra podíamos llegar, ¿no? Por ejemplo, mamá fue una tipa una persona que era ella quería ser abogada, y su padre le dijo no era una carrera para una mujer, claro. ¿Entendés? Que creo que este mandato como que siguió mucho tiempo, y era como lo más que podías, de algún modo, en algunas generaciones, ¿no? Aspirar. Y entonces la docencia ya estaba cantada, que vos ibas a ser maestra. Claro. Pero lo que pasaba es que a mí me gustaba, además. Me sigue gustando. Extraño, siempre extrañé haber dejado la docencia. Soy un
tu experiencia docente fue en Misiones, ¿no? En El Dorado. Claro, mi experiencia de docente, pero por una cuestión de elección ideológica ya, ¿no? Ujú. Ahí yo quise militar, digamos. Claro. Pensé, quiero ser maestra. Bueno, si voy a ser maestra, dejé la facultad inclusive. Ajá. Estaba estudiando literatura. Dije, si quiero ser maestra un maestro en un lugar donde haga falta. Claro. Donde realmente no haya tantos maestros Ujú. y se necesite mucho. Y Claro. entonces busqué y fui a Misiones y tenía 19 años y bueno, fui al monte. Ajá. ¿Y cómo era esa vida? Y fue impactante para mí, me cambió para siempre. Cambio muy brusco, ¿no? Y sí, yo era de una familia acomodada, con muchas Ujú. facilidades en todos los sentidos y de golpe me fui a vivir ahí en la escuelita, en Monte. Claro. La primera noche no había nada en la habitación, ni cama ni nada, dormimos en el suelo. Yo estaba recién casada con el papá de mis hijos. Yo tenía 19 y él 20 años. Y bajamos a aquel lugar y te confieso que esa primera noche sentí como un miedo, ¿no? Un Claro. estremecimiento, un ¿qué estoy haciendo acá? Claro, ¿no? claro. Dormimos, me acuerdo, en el piso porque no había nada, pero a la mañana siguiente sentimos unas tímidas palmas y eran un montón de vecinos de 2 kilómetros, 1 kilómetro alrededor, los colonos, ¿no? Que necesitaban los maestros en la escuela y nos venían uno venía con un catre, otro venía con un Claro. colchón, otro venía con una pava, con un calentador, Ayudarte. para que nos quedemos, ¿no? Claro. Un pan caserito, Qué bueno. a darnos la bienvenida, Ujú. a presentarse. Claro. Y ahí me di cuenta que me pasaba algo me conmovía Ujú. lo que, Claro. lo que pedía o lo que vi en los ojos de esa gente, ¿no? Ujú. Y me enamoré enormemente del lugar y me costó mucho volver después. Era el otro país, ¿no? Como decís vos en tu canción. Era otro país. El otro. Y mirar ese país desde ahí hacia... Y me pongo como... Porque me daba Sí. la sensación esa como que quedaba muy al norte, entonces mirar para abajo, así hacia el Claro. sur, donde pasaba Todo lo que aparente. pasaba, todo lo demás, era tan distinto. Ujú. Claro. Y me cambió Siempre digo esto, Felipe, pero no me canso de decirlo y de creer que fue la primer gran lección de mi vida. Yo no me fui a enseñar, me fui a aprender. Claro. Y Claro. me enseñaron más que nadie los niños. Ujú. Y cambió mi vida para siempre. Vi que tus hijos caminan descalzos, que a tu mujer no le alcanza el centavo, que aunque te pases y voy trabajando, están vacías tus ollas de barro. Quiero escucharte gritar Caravalo, verte de pie sin temor Caravalo, no puedo más con tus penas hermano, cantemos juntos así Caravalo. ¿En esa época estabas militando vos ya o Yo siempre milité en la Juventud Peronista. en ese momento ya estaba? Sí, ahí lo que pasa es que estaba desconectada. En ese momento Claro. te puedo decir que la militancia Claro. era esta acción ya, ¿no? Claro, claro. Pero estaba desconectada del resto porque, bueno, ahí no. Bueno, imagínate, en esa época no había Claro. nada para conectarte Y con sí. el exterior, ¿no? Claro, con el resto. totalmente. Solamente la radio, ¿no? En ese lugar era la radio, era la ventana al mundo. Claro, era como la Estabas solo, la de conexión con el noche y sin luz y allá era difícil, ¿no? Y era una época conflictiva porque en el litoral es donde empezó a explotar todo, ¿no? Claro, en Empezó el en litoral es donde resistencia. empezó aquella, claro, lo que se llamó, a Corrientes la llamaban, fue como la Nanterre argentina, porque ahí empezó lo que después terminó siendo el Cordobazo. Claro, porque arranca el... Lo mataron a Juan José Cabral en una manifestación de estudiantes en la defensa de la no privatización, digamos, del comedor universitario y después, bueno, hubo una manifestación en Rosario, lo mataron a Bello, después del Cordobazo. El Cordobazo, exactamente. Y bueno, fueron años muy duros de la dictadura de Onganía y demás, ¿no? Fueron años difíciles. Y no era, la militancia se convertía en algo muy... sobre todo cuando todo el mundo te conocía. Claro. Tenías que mantener como muy oculto Claro. tu pensamiento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque si no, directamente no podías trabajar. En una de esas esquinas, la esperan con un ramo y un ramo de florecitas celestes que huelen como en el campo. ¿Y
cómo llega la música a tu vida? Como profesión, Sí, porque ya llega... sí, ya estaba, la música estaba No sé, instalada. mamá dice que mamá solía contar, que dice que yo cuando era chica, ella me dijo un día que pensaba que no debía querer ser música porque esto no iba a vivir. No debes querer ser música. Entonces yo le dije, no es que yo quiera ser alguna vez, que yo soy música. Claro, Así que le dije así le dijiste. Mamá Claro. contaba muy graciosamente esta anécdota. Y bueno, he estado desde siempre, porque yo allá ya a Misiones me fui con mi guitarra, por ejemplo. Ajá. Como no había piano ni sala de música ni nada, yo le Claro. hacía cantar a los chicos con la guitarra, le pedía a la directora que me dejara preparar algunas cositas. Y ya tenía claro que cantaba siempre cuando nos juntábamos con los vecinos, cantaba y a todos los vecinos les gustaba como yo cantaba y ya estaba en mi vida. Después, bueno, al volver a Corrientes entré a la Orquesta Folclórica de la provincia y después ya empecé a cantar mis propias canciones en un montón de lugares en la ciudad y ya era... Tuve que convencer a los distintos... a las personas que me rodeaban, también, bueno, al que era entonces mi esposo, a mi madre, a todo el mundo, de que esta iba a ser mi profesión. Que era tu vocación, digamos. Sí, sí. Era difícil porque al mismo tiempo yo ya tenía muchos chicos. Y con esto que estábamos hablando... el Claro, rol de la fuiste mujer. una madre muy joven, claro. Sí, fui madre a los 20. Claro. Y entonces, claro, ¿viste? Con este rol de la mujer era como, ¿cómo ibas a andar cantando? Claro. Vos sabés que eso fue siempre una cosa que se instaló en mi vida y siempre también lo cuento porque es muy... esta frase que mi mamá decía es muy fuerte y muy definitiva, ¿no? Cuando pasaba algo en casa, cualquier pavada que pasara, con los chicos, lo que sea, mi mamá decía, y la madre cantando. Claro. Era como... Claro. Claro, sí, estás Imagínate, la madre cantando, o sea... Sí, que se ve en el mundo abajo y la madre... Y la madre cantando. Claro, Bueno, claro. entonces fue como un karma, así que que de alguna manera también me generó culpa, ¿no? A sol y sombra va el campesino, el campo arado es su destino, a sol y sombra entregándose a la bravura con que la tierra se le hace arisca, se le hace buena. A sol y sombra va el campesino entregándose. ¿Y tu repertorio tenía que ver con esa música, digamos? No, yo me formé como folclorista gracias a esta pasión de mi padre. Escuché Claro. mucha música clásica, que era lo que más escuchaba él, pero también me fomentó mucho la pasión, porque empezó a darse cuenta que yo tenía por el folclore, entonces Yupanqui. Claro. Bueno, después en la década del 60 el folclore era pan caliente y no había peña, no había lugar, no Claro. había reunión que no termine con una guitarreada. Totalmente, claro. Y nos formamos escuchando todo el folclore, no solamente el de Corrientes. Claro. Mi generación y seguramente también mi clase social, quiero Claro. decir, ¿no? Sí, sí. Pero entonces yo me formé y tuve un maestro que me enseñó a escuchar música y a no tener, no anclarme en ninguna ni cerrarme en nada. Entonces, lo primero que me dijo cuando me dio la primera clase, pues yo estaba atrás de la guitarra, así era enorme, y me acuerdo que él me dijo una frase terrible, porque me dijo, Teresa, la música es toda tuya. Claro. Eso no te olvides. Claro. Basta con que vos la elijas, o sienta que tiene que ver con tu corazón, es Ya tuya. está. Claro. Entonces, como me dijo, ¿me entendés? Me abrió la cabeza, no me encerró, bueno, esto es lo que tenés Claro, que... claro. Así es que yo escuché siempre todo y así es que también canté muchas cosas y compuse muchas cosas que no son solamente de mi región. Y sigo en Claro, ese plan. ¿no? claro. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara y mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. ¿Sos borgiana? Muy. Muy bueno. Casi no lo perdemos, ¿no? Nuestra generación casi se lo pierde, ¿no? Por esta cuestión ideológica, ¿no? Bueno, Casi y no lo sobre perdemos. todo con la cuestión esta de lo ideológico que vos decís, había como una cosa que hacía negar a Borges, Claro, ¿no? pero que Un discurso que claro, negaba a Borges. sí. Pero
Pero es el más grande. Es innegable. Es el más grande. Es una pasión. Vos sabés que mirá como, claro, peronista y de Borges era complicado. Claro. Entonces me dijo que era Claro. algo no confesado. Es más, yo escribí una milonga para él cuando murió, porque para mí fue muy fuerte la muerte de Borges. Porque yo lo veía, una de las cosas que más me gustaba de Buenos Aires es que yo me iba a la calle Florida a una determinada hora de la mañana porque había descubierto que él pasaba por Claro. ahí. Que iba a la galería. Para verlo pasar nomás. A la galería, ¿no? Enfrente. Sí, Claro. él caminaba hacia la prensa, seguramente, no me acuerdo. No. Pero yo los veía pasar por esa esquina. Claro. Y yo me iba a verlo pasar. Los chicos estaban en la escuela, todo eso. Claro. Y yo cuando podía me iba para ver si lo veía Borges. Para verlo nomás. Sí, 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 sí. Y fui a sus conferencias, esas cosas como Claro, todos, pero claro. siempre de lejos, nunca le hablé. Y cuando murió sentí como esa... Y le escribí una milonga con un aire medio de tango que se llama JLB. JLB. Para no... Claro. Para que Por la no me duda. digan Te nada, venga ¿no? a macartear. No, me aparezca, ¿viste? Claro. Sí, Pero sí. bueno, no, es un amor confesado después finalmente, pero bueno, digo, esto también pasaba, ¿no?